Historia, mentira, engaño, distorsión de la realidad, tácticas de control, una religión sin escrúpulos y un oscuro, muy oscuro plan para borrar la historia, la cultura y la religión, no solamente de una persona, sino de todo un país, un pueblo, una nación. Esto significaba el poder para conquistar a otros y controlarlos. Así es, la verdadera cara de la guadalupana, o en otras palabras, la morenita del Tepeyac, símbolo de fe para millones de mexicanos, pero un símbolo de poder, riqueza y control para el papado católico. Así que acompáñanos a conocer los secretos de la Virgen de Guadalupe, porque recuerda, somos La Biblia Dice y comenzamos ahora. Una de las figuras más veneradas, ya sea en México o en Centroamérica, es la Virgen de Guadalupe, también conocida como la Morenita del Tepeyac, ya que la fecha en la que se celebra su cumpleaños es el 12 de diciembre y miles de personas de todo el país y de diferentes partes del mundo vienen a adorarla y hacen grandes peregrinaciones para verla. Muchos se flagelan, otros vienen de rodillas y hacen sacrificios físicos para declarar su lealtad a la Virgen, pero siempre esperando una recompensa, la bendición de la Virgen de Guadalupe. Pero es aquí donde surge la pregunta principal. ¿La Virgen de Guadalupe o la Morenita viene en la Biblia? ¿Es bíblica? Y si es bíblica, ¿en qué parte de la Biblia nos habla de ella? De hecho, la Virgen de Guadalupe o la Morenita no aparece en ninguna parte de la Biblia, ya que no aparece ni se menciona en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Pero si vamos a la historia prehispánica de México, podremos darnos cuenta que la Virgen de Guadalupe no existe y ni siquiera es mencionada, ya que es una creación española, 100% española, y no tiene nada que ver ni con la cultura ni con las tradiciones indígenas de los habitantes de la Nueva España o de las Américas. Ahora también nos han tratado de confundir, diciendo que el nombre prehispánico de la guadalupana es Tonantzin. En otras palabras sería Guadalupe Tonantzin, pero esto es otra gran mentira que no debes de creer, ya que Tonantzin era una diosa de origen mexica, mientras que por otra parte el nombre Guadalupe proviene del árabe, específicamente de la palabra Guadalupe, mientras que la luna negra en donde está parada la Virgen simboliza al Imperio Árabe, el cual fue humillado y pisoteado por los españoles, igual que pisotearían a los mexicanos. Ellos imponen su religión por medio de la fuerza, de la manera más sangrienta y más salvajemente posible, ya que solamente había una opción: aceptarla o aceptarla, ya que si no, podrías pagar las consecuencias aún con tu propia vida. Claro que a este acto violento se le llamó evangelización, que posteriormente esta evangelización se convertiría en la manera más efectiva de esclavizar a las tribus indígenas de América, y todo en el nombre de Dios. Ahora bien, los españoles, después de la conquista que tuvieron sobre México Tenochtitlán, destruyen el teocalli de la diosa Tonantzin, o en otras palabras, el templo donde se adoraba a esta diosa, que era altamente importante y venerada por los pueblos indígenas de la región y de esa época, que se encontraba edificado en el Tepeyac, destruyendo por completo el templo de la diosa Tonantzin y poniendo un estandarte de la Virgen de Extremadura, España, que curiosamente era el mismo lugar donde había nacido Hernán Cortés el Conquistador. Esta Virgen, que había sido adorada por los españoles por más de 100 años y que no tenía que ver absolutamente nada con las tribus indígenas de la región, y que supuestamente había aparecido a la orilla de un río llamado Guadalupe. Y es por eso que a esta nueva imagen se le llamó Virgen de Guadalupe, pero claro que estaba muy lejos de ser la Virgen de Guadalupe que conocemos hoy en día, ya que cuando Hernán Cortés llega a las tierras de América, él llega con un estandarte que tenía dibujada una virgen, que cargaba una imagen del niño Jesús en su brazo izquierdo, pero por el otro lado, un cetro de cristal en la mano derecha. Debajo de los pies de esta virgen se encontraba una luna negra, humillada, ya que esa luna negra era el símbolo del Islam,
De hecho, si eres observador, te darás cuenta que la Virgen de Guadalupe, la que tenemos actualmente, ella está parada sobre una luna negra, que es sostenida por un ángel, que simboliza la humillación hacia el pueblo musulmán, que invadieron a España por más de 800 años. Por otra parte, Fray Juan de Zumárraga, que fungía como arzobispo franciscano, que supuestamente, según la tradición católica, es el que recibe a Juan Diego, jamás escribió nada sobre la Virgen de Guadalupe ni sobre Juan Diego. De hecho, negó rotundamente la historia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Comprobaba que el relato era totalmente falso, una mentira. Una manera muy conveniente para la Iglesia Católica, este obispo franciscano que se oponía a la Virgen de Guadalupe y a su mentira muere. Convenientemente, los defensores de este relato hacen que este relato se haga viral, por decirlo de alguna manera, y sea conocido en toda la Nueva España, dando comienzo al mito de la Virgen María y del indio Juan Diego. En el año de 1555, carece de pruebas de que Juan Diego hubiera existido, pruebas solamente porque alguien lo había dicho y porque se había hecho popular, ya que se le empezó a venerar en toda la Nueva España tras la muerte de Fray Juan de Zumárraga, que irónicamente fue el que dijo, o más bien que no dio veracidad a la Virgen de Guadalupe, diciendo en pocas palabras que lo que Dios quería era acciones, buena voluntad, humildad a los mandamientos de Dios y no tantos santos. O en otras palabras, tantas apariciones milagrosas, que en la mayoría de los casos resultaban ser falsas. Fray Francisco de Bustamantes, monje católico, asegura lo siguiente. Aseguró en un sermón que se dio el 8 de septiembre del año 1556 que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada por un indio llamado Marcos, una imagen que inicialmente tenía una corona, pero sus palabras fueron silenciadas ya que nadie lo escuchó. De hecho, y para darle la ilusión de realismo a esta historia sacada de la fantasía, la Iglesia Católica inventó que la historia de Juan Diego y la Virgen se encontraba en un códice conocido como Nicanopowa, lo cual es totalmente falso, ya que tienes que recordar que los códices no eran escritos, ya que los mexicas no tenían una grafía que pudiera explicar o detallar los sucesos que en ese supuesto códice se decían. El Nipanopowa se escribió en el año de 1556 en náhuatl, pero en un alfabeto europeo, y la escritura de este se le atribuye a un indígena llamado Antonio Valeriano, demostrando que este escrito era totalmente falso. Y aquí es donde viene la parte más cómica. Ni siquiera se sabe o hay pruebas de que este personaje haya existido, así como tampoco existe una sola prueba de que Juan Diego hubiera existido. Y todo esto porque convenientemente para la Iglesia Católica, el único arzobispo que se oponía a esta mentira había muerto. Y sin nadie que pudiera detener la propagación de esta mentira, esta fue creciendo y tomando fuerza, apoyada totalmente por la institución católica. En otras palabras, el papado. Ahora te podrás preguntar por qué se le empezó a llamar Tonantzin a Guadalupe, que también era conocida como la diosa Coatlicue, o conocida también como la diosa Totzi, ya que a ella se le consideraba la madre de todos los dioses, de ahí su importancia. Llamada también como nuestra madre o nuestra abuela, ya que se decía que ella llevaba una cuna a cuestas para cuidar a sus hijos. De hecho, muchos indígenas iban al templo, que estaba ubicado en el Tepeyac, para adorar a esta diosa, ya que mucho antes de que los españoles llegaran a América, los indígenas de este continente ya adoraban a Tonantzin, ya que se le consideraba la madre de todas, por lo cual se le tenía un respeto desproporcionado entre todas las tribus indígenas. Así que por supuesto que los españoles no iban a permitir que una deidad mexica o ídolo, como la llamaban los españoles, estuviera sobre la Virgen que ellos tenían o sobre la propia religión que los españoles estaban imponiendo en las Américas. Es por eso que de una manera abominable la Iglesia Católica, con la fuerza española, derriba el templo que se erigía para adorar a la diosa Tonantzin, destruyéndolo, y sobre ese templo hacer otra edificación en donde impusieron la imagen de la Virgen de Guadalupe para que con el tiempo la gente se fuera acostumbrando y fueran adoptando esta imagen que era totalmente falsa, pero que representaba el poder
y la represión de los españoles sobre los pueblos indígenas en la Nueva España, ya que de esta manera no solamente destruirían un pueblo, sino también destruirían su cultura, su religión y sus valores. De esta manera la idea era que olvidaran a Tonantzin y adoraran a Guadalupe. Pero irónicamente los nativos seguían yendo a Tepeyac a adorar a su diosa, pero nunca le llamaron Guadalupe. Siempre le llamaron Tonantzin, ya que ellos sabían que su verdadera diosa se encontraba enterrada ahí y le seguían adorando. Pero no solo en el Tepeyac, sino también seguían adorando a Tonantzin en los demás templos que estaban por cientos en la Nueva España, en donde tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe. Recuerda que arriba de cada edificación prehispánica les construyeron arbitrariamente una iglesia para demostrar que sus santos estaban por encima de los dioses de los pueblos indígenas, enterrándolos debajo de cada templo católico que construían, para humillarlos y hacer que olvidaran a sus dioses, de modo que los habitantes de América, que estaban esclavizados, se fueran envolviendo lentamente en la nueva religión y olvidaran sus raíces, como ha sucedido hasta el día de hoy, o más bien dicho, en la supuesta imagen de la morenita del Tepeyac. No te sorprenda que debajo de cualquier catedral española que esté en México haya un recinto prehispánico enterrado, ya que los españoles hicieron muy bien su trabajo de esconder nuestra cultura, nuestro legado y nuestra religión. Ahora bien, hemos llegado al final de este video, pero te invitamos a que si este video te ha gustado y sientes que es de provecho para ti, nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este video y dándonos un like, que solo con tu like la plataforma de YouTube puede distribuir nuestro contenido para que más y más personas se puedan beneficiar de él. Que danos tu like y suscríbete. Recuerda, yo soy Josué García y esto es La Biblia Dice. Nos vemos y hasta la próxima.